Buenas tardes, mi nombre es Anderson Fiallo, de Economía de octavo semestre. Mi compañero de trabajo es Franco Cárdenas. Nosotros, en nuestro proyecto, está basado en analizar los factores, en la influencia que tienen los factores económicos, académicos y tecnológicos sobre la probabilidad de que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Pamplona incrementen su promedio académico en el 2021. Utilizamos el año completo porque necesitábamos antecedentes del semestre anterior para ver las reacciones y las decisiones que tomaron los estudiantes frente al 2021-2. El título, como ya lo mencioné anteriormente, análisis de los factores económicos, académicos y tecnológicos sobre la probabilidad de que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Pamplona incrementen su promedio académico en el periodo 2021. Bien, en cuanto a la descripción del problema, nosotros como economistas nos vimos obligados a indagar sobre las consecuencias que ha generado la COVID-19 y el impacto desde el 2020 en todo el territorio nacional. Pues es evidente que uno de los principales factores que se ha visto afectado a lo largo del tiempo es el sector educativo, y es por ello que en calidad de estudiantes universitarios y economistas en formación decidimos hacer este análisis respecto a los factores que más se han visto afectados, siendo los académicos y tecnológicos. Bien, además de ello, el efecto de la pandemia pues ha ocasionado un caos social, económico y tecnológico donde el sector educativo ha tenido que generar un cambio drástico, pasando de la educación presencial a una modalidad virtual, pues con la finalidad de reducir el impacto pospandémico y disminuyendo así a su vez pues el impacto negativo en cuanto a la salud pública, por lo que muchos de los estudiantes nos hemos visto afectados de una u otra manera. No todos tenemos las mismas capacidades económicas y no vivimos todos en cascos urbanos, en zonas rurales. Se presentan gran cantidad de diferencias, por lo que muchos de ellos se han visto afectados negativamente por los cambios generados a nivel educativo. Bien, en cuanto a la formulación del problema, nosotros como formulación del problema planteamos lo siguiente: ¿cómo influyen los factores económicos, académicos y tecnológicos sobre la probabilidad de que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales incrementen su promedio académico en el periodo 2021-1? Esto teniendo en cuenta los factores mencionados anteriormente. Ahora bien, tenemos los objetivos. Como objetivo general planteamos lo siguiente: analizar los factores económicos, académicos y tecnológicos sobre la probabilidad de que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Pamplona incrementen su promedio académico en el periodo 2021-1. Y como objetivos específicos planteamos los siguientes, planteamos dos. El primero de ellos dice demostrar teóricamente la incidencia de las variables regresadas sobre la variable regresada. En el segundo establecimos determinar si los factores económicos y académicos, determinar si los factores académicos, económicos y tecnológicos sí tienen una influencia directa sobre los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en cuanto al incremento de su promedio académico. Franco, creo que sigues. Bueno, pues en cuanto a la justificación, una de las razones por las cuales quisimos hacer esta investigación es que, de acuerdo pues con la pandemia que se presentó en el 2020-2021, pues esto pues, amenaza al sistema tradicional educativo, afectándolo pues en gran medida. Y pues no solo a nivel educativo, sino a nivel económico. Entonces, pues nosotros hicimos esta investigación con el fin de verificar y como analizar cómo influye las variables económicos. En el caso económico son los ingresos, las horas de clase, lo tecnológico, en el rendimiento académico de los estudiantes, debido a que pues, por la pandemia se hizo un cambio en el sistema tradicional, el que la educación se fue dando de forma virtual. Este cambio pues afectó de cierta manera a todos los estudiantes a nivel nacional y a nivel mundial.
En cuanto a la metodología, para dar cumplimiento pues, al objetivo general, pues quisimos analizar pues, los factores económicos, académicos y tecnológicos sobre la influencia del régimen académico en el periodo 2021 en Colombia. Esta investigación se llevó a cabo de forma inductiva. Asimismo, se realizó pues, un estudio descriptivo en el que pues, vamos a escribir como tal las variables independientes y dependientes, sin pues de análisis del impacto que tienen estas variables independientes sobre la dependiente. Bueno, se realizó esta investigación. Primero se hizo pues una encuesta a los estudiantes del programa de economía y por medio de un formulario en el cual pues se divulgó por medio de las redes sociales. Luego se aplicó pues un instrumento que es el programa IBID, en el cual corrimos el modelo Probit y Logic con el fin de determinar pues cuál es el modelo que nos predice pues la situación. Entonces el modelo quedó promedio, que va a ser igual al número de horas más los ingresos más tecnológico. Ahora bien, tenemos los dos modelos. Vamos a explicar rápidamente cuál de la composición y los resultados de los dos. Inicialmente tenemos el modelo probabilístico, donde logramos ver en las probabilidades que la mayor parte de ellas se encuentran por debajo del 0,5% de significancia. Solamente la variable ingresos no se encuentra por debajo del margen de error, por lo cual podemos a simple vista estimar y determinar que no es significativa dentro del modelo. Adicional a ello tenemos 539 observaciones y podemos analizar los criterios de decisión, que es el ACAIC, el SWARS y el HANA, que adicionalmente los explicaremos más adelante. Ok, Franco. En cuanto a la interpretación, vamos a explicar solamente la variable promedio, donde tenemos que manteniendo todo lo demás constante cuando las variables ingresos, horas de clase y computador son 0, el promedio de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la facultad como tal, el incremento del promedio académico es 0. Bien, Franco, sigue. Bueno, en cuanto al modelo Logic, como se puede evidenciar, pues, así como sucedió con el modelo probabilístico, la única variable que no es significativa es la variable de ingresos. En cuanto a la interpretación, en cuanto al intercepto, podemos decir que manteniendo todo lo demás constante, cuando las variables computador, ingresos y horas de clase son 0, el logaritmo natural de la razón de probabilidad de incrementar su promedio académico es 0. En cuanto a la variable computador, manteniendo todo lo demás constante, cuando la variable computador pues aumenta en una unidad, el logaritmo natural de la razón de la probabilidad de que el promedio académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Pamplona aumente es de 0,54 unidades porcentuales. En cuanto a la variable de horas de clase, podemos decir que manteniendo todo lo demás constante, cuando la variable de horas de clase aumenta en una unidad, el logaritmo natural de la razón de la probabilidad de que el promedio académico de los estudiantes aumente desde 0,059 unidades porcentuales. En cuanto a la variable ingreso, podemos decir que manteniendo todo lo demás constante, cuando esta variable aumenta en una unidad, el logaritmo natural de la razón de la probabilidad de que el promedio académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Pamplona aumente es de menos 6,8 unidades porcentuales. Ok. Bien. Bueno, en cuanto a los criterios de decisión para determinar cuál es el mejor modelo, nosotros tenemos en cuenta el arcaico, el SWARS, el HANA,
cual pues en el Logit, bueno, se puede evidenciar que no es mucha la diferencia, pero el mejor modelo que predice es el probabilístico. Ahora bien, tenemos las predicciones de las variables en cuanto al hecho de qué tanto predicen las variables, la probabilidad de que los estudiantes de la facultad incrementen su promedio académico. Vale, para eso necesitamos el cuenta R. Adicional a ello, ya había mencionado anteriormente que tenemos un total de 539 variables, donde las correctas fueron 279 y tenemos el total de 539. Entonces esto sería una división, la cual nos va a dar un 0,5176, más que al multiplicarlo por el 100%, pues daría un 51,76%. Cabe recalcar que las variables computador, horas de clase, promedio y promedio académico, pues predicen en un 51,76% la probabilidad de que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Pamplona incrementen su promedio. Entonces esa sería la interpretación de la predicción de las variables. Bueno, en cuanto a la significancia individual, tenemos en cuenta que H sub 0 pues va a ser el promedio, que va a ser igual a 0, y H alterna es diferente de 0, por lo cual pues se trabaja con la tabla Z. Se puede afirmar que si Z calculado es mayor al Z de tabla, rechazamos la hipótesis 0. Trabajamos con un 95% de nivel de significancia. Entonces, como se puede evidenciar, pues el Z calculado es menos 3,28, que es menor al menos 1,96, que es el Z de tabla. Entonces rechazamos la hipótesis sub 0. Es por ello que concluimos que el coeficiente promedio, beta promedio, pues tiene significancia estadística dentro del modelo con un nivel de 95%. Ok, en cuanto a la variable computador, pues podemos evidenciar que el Z calculado es de 2,47, siendo mayor que el 1,96. Entonces podemos afirmar que rechazamos la hipótesis nula, por lo que concluimos que el coeficiente beta computador tiene significancia estadística a un nivel del 95%. En cuanto a la variable horas de clase, el Z calculado es 3,43. Este es mayor que el Z de tabla, que es 1,96. Entonces rechazamos la hipótesis sub 0, concluyendo así que pues, horas de clase tiene significancia estadística dentro del modelo a un nivel del 95%. Ok, para la variable ingreso tenemos que el Z calculado es de menos 1,75, por lo que podemos decir que está dentro del rango del menos 1,96 y del 1,96. Entonces aceptamos la hipótesis nula, concluyendo que el coeficiente beta ingresos no tiene significancia estadística dentro del modelo, como lo había mencionado anteriormente en el modelo probabilístico, puesto que se encontraba por debajo del 5% del nivel de significancia del margen de error. Por lo que podemos concluir a nivel general que las variables promedio, computador y horas de clase son significativas de manera individual dentro del modelo, es decir, que explican la probabilidad de que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Pamplona incrementen su promedio académico en el periodo 2020. Ok. En cuanto a la significancia conjunta, tenemos las dos decisiones, que si es cero, pues si los betas, si la hipótesis nula es cero, podemos afirmar que no es significativa de manera conjunta. Y si la hipótesis alternativa es diferente de cero, pues sí es significativa de manera conjunta.
Vale, entonces en la tabla del WALTEX nosotros obtuvimos un DF de 4,53 trabajando con los dos primeros decimales y en el VALUP de 5,73. Entonces nosotros utilizamos esto con la tabla de Fisher utilizando 4 para el numerador y 53 para el denominador. Si el F calculado es mayor al F de tabla, entonces rechazamos H sub 0. El F calculado mayor al F de tabla, entonces se rechaza H sub 0 y se acepta la hipótesis alternativa. Por lo tanto, el conjunto en el modelo en conjunto el modelo es estadísticamente significativo. Bueno, pues en cuanto a los efectos marginales, se realizó con cada variable. En cuanto al efecto marginal del promedio, el MEAN tuvo menos 0,24, en el cual, pues, manteniendo todo lo demás constante, por cada punto porcentual en el promedio, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Pamplona, la probabilidad promedio de aumentar su promedio académico disminuye en un 24%. Ahora bien, en cuanto a la variable computador, el MEAN nos dio 0,082, por lo que podemos afirmar lo siguiente. Manteniendo todo lo demás constante por cada punto porcentual en la variable computador de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Pamplona, la probabilidad promedio de incrementar su promedio académico se incrementa en un 8,2%. Ahora, en cuanto a la variable horas de clase, pues el MEAN dio 0,009, por lo cual la interpretación es que manteniendo todo lo demás constante por cada punto porcentual en las variables la variable horas de clase de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Pamplona, la probabilidad promedio de aumentar pues su promedio 0,9%. Ahora bien, en cuanto a la variable ingresos, como podemos observar, el valor del MEAN, que es el determinante, podemos afirmar lo siguiente: manteniendo todo lo demás constante por cada punto porcentual en los ingresos de los estudiantes de la facultad y en la Universidad de Pamplona, la probabilidad promedio de que su promedio académico incremente se va a ver afectado en un menos 1,04. Asimismo, se realizaron dos modelos econométricos donde especificamos y determinamos que el modelo probabilístico, donde especificamos y determinamos a través de los criterios de decisión que el modelo probabilístico era el mejor modelo, puesto que en él se obtuvo que la variable computador promedio y horas de clase son significativas dentro del modelo para determinar los factores y la influencia que tienen el incremento del promedio, dichos factores mencionados dentro del modelo. Siga, Franco. Bueno, pues debido a la coyuntura pues, que se está presentando del COVID-19, pues lo que ha generado un cambio en la forma de educar a los estudiantes, en el cual la mayoría de ellos pues, se ha afectado debido a las condiciones económicas y políticas que no les permiten tener pues, un buen desempeño académico. Muchas gracias.